Bendiciones, bendiciones, pueblo de Dios, amigos, todos aquellos que escuchan, las familias de la tierra, vive Jesús, aleluya. Toda persona que pueda llegar, vive Jesús, esta palabra a través de estos medios, la cual bendigo, vive Jesús, aleluya, poderoso santo, que son instrumentos de Dios, que Dios usa, ¿verdad? Las tecnologías y todas estas personas que están, ¿verdad? Detrás, vive Jesús, aleluya, que dirigen todas estas tecnologías, vive Jesús, aleluya. Tengo acá a mi esposa, que mi esposa, ¿verdad? No sale en las predicaciones, pero ella es la que dirige, vive Jesús, sí, ha tirado algunas predicaciones, ¿verdad? Que salen también, vive Jesús, aleluya, y que el Señor, ¿verdad? Nos usa en diferentes formas, vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Y el Señor le prometió a, vive Jesús, aleluya, a los discípulos, vive Jesús, que Él iba a mandar el Espíritu Santo, vive Jesús. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, vive Jesús, aleluya, poderoso santo, en el capítulo 2, ¿verdad? El versículo 1 empieza, ¿verdad? Una lectura y empieza una narración, ¿verdad? Del escritor, vive Jesús, aleluya, poderoso santo, del día del Pentecostés. ¿Qué fue lo que pasó ese día? Vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Y dice, la venida del Espíritu Santo. Poderoso santo, mi Dios es grande, mi Dios es bueno, vive Jesús. En la predicación anterior yo estaba predicando, ¿verdad? En el capítulo 6 de Isaías, ¿verdad? El llamamiento de Isaías, y también prediqué de el capítulo 16, ¿verdad? Para que Dios, cómo Dios hizo, capítulo 61 de Isaías, ¿verdad? Capítulo 6 y 61 de Isaías, el llamamiento que Dios le hizo a Isaías y para qué lo llamó en el capítulo 61. Entonces aquí voy a predicar de la venida del Espíritu Santo. Yo estuve explicando en la predicación anterior el llamamiento, ¿verdad?, de Isaías, y estuve diciendo que Dios nos da, vive Jesús, aleluya, Dios nos prepara, ¿verdad? Dios nos da, vive Jesús, los dones espirituales. Esos dones es para que nosotros los usemos, ¿verdad? No es para ponerlo en una maleta o donde usted quiera encejarlos con usted mismo, sino es para que nosotros los usemos. Los dones, vive Jesús. Vea, ¿verdad?, esas predicaciones que son importantes. Ahora, si nosotros vamos, vive Jesús, al libro de los Hechos, ¿verdad? Cuando Dios derrama el Espíritu Santo sobre este grupo que dice que eran como 120, ¿verdad? Dice que habían mujeres y hombres, vive Jesús, y allí estaba también la mamá de Jesús, ¿verdad? Y entonces vino el derramamiento del Espíritu Santo. Pero había algo importante. La importancia dice que el número 1, cuando llegó el día del Pentecostés,
estaban todos unánimes juntos. Vive Jesús. La unión trae la fuerza. O sea, si usted tiene un matrimonio y no están de acuerdo, no pueden estar juntos, porque no hay acuerdo. Si usted vive con su vecino, no puede estar juntos porque siempre va a haber desacuerdo. El gobierno, las naciones nunca se ponen de acuerdo y siempre, ¿verdad? Cada cual tiene su forma de ser, su forma de vivir y su forma de dirigir el pueblo. Los pastores hoy en día, pues, son pocos, ¿verdad?, los que se unen. No, mira, que si yo pertenezco al concilio tal, que si ustedes no pueden ir a la iglesia de fulano de tal porque no pertenece al concilio de nosotros. Y le ponen, ¿verdad?, tantas excusas a la gente, le meten tantas cosas en la mente. Vive Jesús y entonces se va la desunión, se va lo que Dios quiere hacer. Como la iglesia no ha querido unirse, como el pueblo de Dios no se ha querido unir, dice que el Espíritu Santo es uno solo y un solo cuerpo. Pero como hay tantas divisiones y el pueblo de Dios no ha querido unirse, pues entonces ahora el diablo está uniendo a cierta gente, ciertas iglesias y ciertos gobiernos. ¿Para qué? Para destruir el plan de Dios. Porque como la gente no se une, los buenos no quieren unirse, ¿no? Porque si me dañan, que si esto, que si ustedes van a tal iglesia y allá predican diferente, no les van a predicar lo que yo le predico. El corazón bueno no hay quien lo dañe. El corazón malo es que se daña, ¿sabe por qué? Porque no son fieles, ¿verdad?, a lo que Dios le da. No son obedientes. Satanás dañó a Eva porque no hizo caso. O sea, se fue allá y le hizo caso a Satanás. Si ella hubiera dicho, no venga con cuento porque a nosotros el Señor nos dijo, a mi esposo, el Señor le dijo que no comiéramos de ese árbol y no vamos a comer. No, pues ella se fue y lo miró y los ojos se le salieron, oh, esa es bonita, ¿verdad? Y se lo comió. Eso es lo que pasa. Que muchas veces el oro brilla, o algo que brilla, todo es oro. Y a veces lo que brilla, no todo es oro. Vive Jesús, aleluya, poderoso santo. El Señor había prometido, vive Jesús, que iba a mandar el Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces, como el Señor había prometido que iba a mandar el Espíritu Santo, vive Jesús. Y dice que el Señor iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Eso lo dijo Juan el Bautista en San Mateo, capítulo 3, versículo 11. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. En la predicación anterior yo dije que Isaías, el Señor lo había mandado, ¿verdad?, a libertar a los presos, a ayudar a los quebrantados, ¿verdad? Léalo en el capítulo 61 de Isaías, que fue a lo que el Señor lo mandó. Entonces, Juan el Bautista lo dijo, ¿verdad?, que el que venía era a ser más poderoso que él y que lo iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego. El Señor le dijo a los apóstoles, antes de irse, ¿verdad?, pues dice, mira, vayan allá en Jerusalén y esperen hasta que venga la promesa. ¿Y cuál es esa promesa? Bueno, si buscamos en Joel, ¿verdad? Joel, capítulo 2, versículo
32, ¿verdad? Acuérdese, el libro de Joel, capítulo 2, versículo 28. Él estaba hablando, ¿verdad? Y dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. O sea, Jehová Dios estaba hablando ahí, ¿verdad? A Joel. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos, soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigio del cielo en la tierra, y fuego y columna de humo. Vive Jesús. O sea, ¿cuál es la promesa? Esa promesa que Dios dijo que iba a derramar el Espíritu Santo. Eso le dijo, vayan allá y esperen, ¿verdad? Esa promesa, vive Jesús, del Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué pasa? Dice, y de repente, capítulo 2 de Hechos, versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Alabado sea el Señor. O sea, el Señor es dueño del cielo, de la tierra y de todo lo que mora en la tierra. Dice, ¿verdad? El Salmo 24. Y Génesis 1 dice que Él fundó los cielos y la tierra. Y entonces, Él sabe todos los idiomas, ¿verdad? Él es dueño de todos los idiomas, vive Jesús. Si yo no sé interpretar inglés, el Espíritu Santo me enseña. O sea, el Espíritu Santo me enseñó a mí, porque yo salí de la escuela séptimo grado y yo no sabía nada, nada de nada. Y el Señor me usaba para interpretar, ¿verdad? Lenguas. Y en todas esas, yo digo me usaba porque ahora el ministerio mío, pues estoy predicando, ¿verdad? De mi casa. Y entonces cuando yo ministraba para todas esas cosas, pues todas esas bendiciones, pues el Señor me usaba para todo, vive Jesús. Yo era handyman en las cosas del Señor, en las bendiciones, perdón, del Señor. En los ministerios de Dios, vive Jesús. Y entonces, vemos que Juan el Bautista bautizaba en agua, pero él lo dijo, no, el que viene va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. La promesa de Joel, vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Y dice, moraba el 5, moraba entonces en Jerusalén, judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntaron la multitud y estaban confusos, porque cada uno de ellos oía hablar su propia lengua. Aleluya, eso lo hace Dios. Y estaban atónitos, maravillados, diciendo, mira, ¿no son esos galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno nuestra lengua en la que hemos nacido? Pardos, medos, elamitas, y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frida, en Panfilia, en Egipto y en la región de África, más allá del Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosalitos. Creyentes árabes oían hablar nuestra lengua, las maravillas de Dios, y estaban todos siguiendo unos a otros, que decir esto, más otros burlándose decían, está lleno de mosto.
Alabado sea el Señor. Poderoso santo, mi Dios. El que no entiende las lenguas, ¿verdad? Y el que no entiende nada, nosotros pues antes nos decían, ¿verdad? Los locos, ahí vienen los pentecostales locos, ahí vienen estos, ¿verdad? Porque como se hablaban lenguas, ¿verdad? Y la gente no entendían, vive Jesús, aleluya, pero con el tiempo Dios, ¿verdad? Fue levantando hombres que interpretaban las lenguas, vive Jesús, aleluya, y podían interpretar, el Espíritu de Dios les daba, ¿verdad? De acuerdo a las lenguas, vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Y entonces, pues, de acuerdo, ¿verdad? A cada persona, pues recibía el mensaje. Si habían americanos, o sea, ingleses, recibían el mensaje. Si habían árabes, lo que hubieran, ¿verdad? Ahí lo ponen los diferentes gente que habían, recibían el mensaje, ¿verdad? Dios no confunde, vive Jesús, aleluya, poderoso santo, vive Jesús. Por eso Pablo decía que hiciéramos todo en orden, vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Y entonces, aquí, ¿verdad? Como Pedro siempre, bueno, Jesús dijo que él iba a ser la llave. Y aquí vamos a leer para que ustedes vean que Pedro fue la llave. Muchos dicen, no, que Pedro fue el primer papa, que Pedro fue esto, que sí esto. Pero mire, vamos a leer estos versículos para que usted vea que aquí Pedro fue la llave. Escuche bien para que usted vea que él fue la llave. Dice aquí, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto os sea notario, y oíd mis palabras, porque esto no es tan ebrio como vosotros suponéis, pues es la hora tercera del día. O sea, ahí Pedro abrió. Pedro fue el primero que se puso de pies y abrió y cogió el mensaje, cogió, como se dice, aquí nos dicen, hermano, coge el micrófono. Él abrió el comienzo, ¿verdad?, de la predicación, vive Jesús, aleluya. Pedro fue el de la iniciativa, vive Jesús, aleluya, poderoso santo. El 16, mas esto os dicho por el profeta Joel, que fue lo que estábamos leyendo ahorita, ¿verdad? Las promesas del Espíritu Santo. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y darán prodigio arriba en el cielo, aleluya, y señales bajo la tierra, sangre y fuego, vapor de humo, y el sol se convertirá en tiniebla, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Aleluya. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. O sea, el primer mensaje que Pedro, vive Jesús, abrió la llave. Esta gente estaban confundidos. Y Pedro se dio cuenta, dice, estos están mirando ahí, se cree que están bojachos. Él de la iniciativa, usted sabe que siempre Pedro era de la iniciativa, vive Jesús ahí, ¿verdad? Y aunque él negó al maestro, pero después se arrepintió y dice que se convirtieron del primer mensaje, ¿verdad? Se convirtieron unas cuantas personas. Vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Y verdaderamente cuando Dios nos da el don, ¿verdad? Y Dios nos da el don de nosotros ser líderes, ¿verdad? Y entonces, cuando nosotros
tenemos la iniciativa, vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Entonces la gente nos escucha, dice, ese es un líder, eso se puede escuchar. Pedro explicó, ¿verdad? Pedro dice, mire, no se confundan. No se confundan porque yo sé que ustedes están confundidos. A lo mejor se creen que estos están borrachos. Vive Jesús. Pero ellos no están borrachos, ellos están, porque ebrios, ¿verdad? Quiere decir borrachos. Ellos están, ¿verdad? Hablando lo que el Señor dijo a través del profeta Joel. ¿Qué fue lo que el Señor dijo a través del profeta Joel, ¿verdad? Que derramaría, ¿verdad? En el capítulo 2 de Joel, versículo 28, dice que derramaría el Espíritu Santo sobre toda carne, vive Jesús. Pedro cogió la iniciativa y estaba predicando, ¿verdad? En ese momento, vive Jesús, aleluya, él se inició, ¿verdad? Y entonces, eso es como Isaías. Isaías le dice al Señor, heme aquí, ¿verdad? Y entonces Pedro cogió la iniciativa, ¿verdad? Y entonces de los 12, él empezó a hablarle a aquellas personas, ¿verdad? Estaba predicando la palabra del Señor. Vive Jesús, aleluya, poderoso santo, porque había gente, ¿verdad? De todas las razas. Y ellos, ¿verdad? Pues estaban confundidos. Vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Pero cuando Dios, uno, ¿verdad? Coge la iniciativa, como dijo Isaías, ¿verdad? Heme aquí, Señor, ¿verdad? Como Dios Samuel, vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Que uno está dispuesto, ¿verdad? A recibir esos dones del Espíritu Santo, esos dones que Dios pone, o sea, Dios tiene la confianza y Dios pone esos dones en uno, vive Jesús, aleluya, poderoso santo, para que uno los use. O sea, uno tiene que tomar la iniciativa. Esos dones están en mí, pues yo lo voy a esos. O sea, Pedro, ¿verdad? Tuvo la iniciativa de ese momento, ¿verdad? Que había gente confundida, que habían personas, ¿verdad? De diferentes razas que estaban hablando allí, ¿verdad? Y entonces él cogió la iniciativa y habló que era lo que estaba pasando. Se acordó, Dios le trajo, se acordó de la promesa que Dios le había hecho a través de Joel. Y yo le traigo las promesas o sea, lo que habló Juan el Bautista, ¿verdad? En el capítulo 3 de Segunda de San Mateo, capítulo 11, ¿verdad? Que él dijo que el Señor venía a bautizar en Espíritu Santo y fuego, vive Jesús, aleluya, porque dice que habían lenguas repartidas como de fuego, vive Jesús, y se asentaban cada una encima de ellos, vive Jesús. Yo que o sea, me pongo a imaginar, ¿verdad? Ese espectáculo, vive Jesús, que hizo el Señor frente a todos esos pecadores, esas personas, ¿verdad? Vive Jesús, que no creían en el Señor, quizás habían oído de Jesús, pero no habían visto milagros, ¿verdad? Quizás a través de Jesús, pero no de esta forma, ¿verdad? Que la gente, ¿verdad? Tuviera el Espíritu Santo y que lenguas de fuego se posaran, ¿verdad? Sobre ellos, vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Porque el Señor en estos tiempos, ¿verdad? Pues se revela de muchas formas, se manifiesta, vive Jesús, aleluya, pero como ya hay tantas manifestaciones también diabólicas, ¿verdad? Pues nosotros tenemos que tener cuenta, ¿verdad? Con todas esas manifestaciones y tenemos que pedirle dirección al Señor, ¿verdad? Porque dice el Señor que dirán, ¿verdad? Está por aquí, está por allá, y que nosotros no cojamos detrás de todo eso, ¿verdad? Porque están apareciendo falsos profetas, falsos maestros, gente diciendo que son en el nombre, que son Jesús y que son esto y lo otro, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Y siempre estar, ¿verdad? Siendo como fue vive el discípulo, ¿verdad? Que el último que Dios llamó, ¿verdad? Que cuando Judas, ¿verdad? Traicionó,
vive Jesús, aleluya, a Jesús, ¿verdad? Que llamaron a Matías, vive Jesús, y entonces ese discípulo, ¿verdad? Pues se hizo el número 12, pero siempre, ¿verdad? Se mantuvo calladito, vive Jesús, aleluya, esperando en el Señor. Vive Jesús, aleluya, eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Esperar en el Señor. La familia, ¿verdad? Muchas familias hoy en día se han echado hacia atrás porque ya han perdido la fe. Hay muchos años diciendo, ¿verdad? Que Jesús viene, que viene. Vive Jesús, pero por la misericordia, y que también la iglesia, el pueblo de Dios no quiere que el Señor venga. El pueblo de Dios siempre está pidiendo misericordia por todo el mundo. Y entonces, pues Dios atrasa los planes porque la gente sigue pidiendo y pidiendo, Señor, no venga, no venga, no venga, porque si mi hijo, que si esto, que si para allí, para aquello, están pasando tantas cosas que uno verdaderamente no sabe ni por qué el Señor, ¿verdad? Pero a veces el Señor dice, no, pero tú tienes más misericordia que yo, vive eso, porque a veces le pedimos misericordia hasta por el diablo, vive eso, sí. Yo digo, el diablo ya no se va a arrepentir, el diablo ya está en el infierno, y todos los que sigan al diablo van a estar en el infierno también. Vive Jesús, aleluya. Así que si tú eres alguien, ¿verdad?, que te ha echado hacia atrás, vive Jesús, aleluya. Espera esa promesa. Los discípulos esperaron, se fueron allá a Jerusalén y estaban todos unánimes y esperaron, vive Jesús. Espera con tu familia. No dejes que tu familia se pierda, vive Jesús, aleluya. Sé paciente, espera en Jehová y Jehová proveerá, vive Jesús, aleluya. El paciente, ¿verdad? Todo lo consigue, vive Jesús, pero si se pierde la paciencia, vive Jesús, aleluya. Mucha gente, de esta gente, ¿verdad? Que Dios lo levantó, perdieron la paciencia, no esperaron, ¿verdad? Se iban a la guerra, no consultaban con el Señor, vive Jesús. Uno fue, ¿verdad? Josué, cuando se fue para allá, para Jai, y entonces no consultó con el Señor, ¿verdad? Y perdieron muchísimos soldados. Y entonces, pues, siempre tenemos que esperar a ver qué causa está causando que el Señor no viene, vive Jesús. Pues Josué perdió porque había pecado, ¿verdad? Y entonces, pues, tuvieron consecuencias, y a veces, ¿verdad? El Señor atrasa todos los planes, vive Jesús. Los planes de él tener victoria se atrasaron porque no consultaron al Señor. Y muchas personas en la palabra del Señor no han consultado al Señor, ¿verdad? Y han tenido consecuencias. Esperemos pacientemente, esperen en Jehová. Vive eso, esperemos en el Señor, ¿verdad? Porque el Señor a su tiempo, ¿verdad? Y si no viene en el tiempo que nosotros estamos, pues nos vamos en cualquier momento, porque no vamos a durar una eternidad. Estamos aquí hoy y mañana no sabemos, ¿verdad?, dónde estaremos. Así que pacientemente esperé en Jehová. Vive Jesús, aleluya. Seamos pacientes. No dejemos que nuestra familia, ¿verdad?, se pierda con la televisión, con la computadora, con el teléfono. Esto yo lo repito diariamente, ¿verdad? Porque hay tantas familias que se pierden. Los niños van a la iglesia y le entregan un teléfono para que no haga este ruido, o no haga esto, o no haga esto otro, vive eso. Y la tecnología le está lavando el cerebro mientras el pastor está predicando, vive eso. Eso no es de Dios, vive Jesús. Que el Señor te bendiga. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque esta es tu palabra. Lo que tú pones en mi corazón, en mi mente, sale, Señor, por esta boca. Y, Señor, que sea para bendición de los oyentes, para todas aquellas personas, Señor, que se han echado hacia atrás, que vuelvan, Señor, y esperen esa promesa. Esa promesa, Señor, de Joel está, lo que hay que buscarla, Señor. Esos dones están, Señor, lo que hay que echarlos hacia adelante, Padre Santo. Sembrar esa semilla, Padre Santo, Señor, Padre bueno, y no dejarla desatendida. Porque muchos dicen, no, que el Señor le eche agua, que el Señor haga lo... No, hay que nosotros tenemos que poner nuestra parte, sí, también, aleluya. Hay que, y usted va y le habla a una persona, vive Jesús, aleluya, y hay que seguir hablándole y seguir buscándolo. Vive Jesús, porque después dice, no, ya se olvidó de mí. Así que, gracias Padre y Espíritu Santo. Que el Señor te bendiga. Bendiciones.